este número y te dicen, redondeámelo a 4, que tenga 4 en vez de 5 decimales, que tenga 4. O sea, vos tenés que presentar, entregar a alguien un número 0, con 4 decimales. ¿Está bien? Vos decís, pero si yo tengo un quinto acá, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo interfiere ese quinto en este cuarto? ¿Está bien? Como este está está por arriba del 5, ¿sí? Fíjate que este número hace que este 8 se convierta en 9, si vos lo querés redondear. ¿Está bien? Si vos tenés acá un 2, está por debajo de ese 5, como quien te digo, entonces dejarías este 8. ¿Está bien? Porque prácticamente es como que no le hace. Ahora, si vos tenés acá un 7, está por arriba del 5, este 7 obliga que si vos tenés que redondear a 4 dígitos estos 5 números, este 8 lo conviertas en 9. ¿Está bien? Y ahí entregaste el número redondeado en 4 dígitos. Ponele que alguien viene y te dice, no, yo no quiero con tantos decimales, quiero que me lo redondees a 3 dígitos nada más, después de la coma. Entonces vos tendrías que ver acá, entregar 3 dígitos, pero tendrías que ver cómo interfiere ese cuarto. Como este está por arriba del 5, ¿sí? Este 9 obliga a que este 6 se convierta en 7. Entonces hace que este se convierta en 7. Y ya te estoy entregando un número, ¿sí? Decimal en 3 dígitos. O sea, fíjate cómo redondeamos este número, ¿está bien? Imagínate que este mismo número te viene otro y te dice, redondeámelo a 2, redondeámelo a 2, 2 dígitos. Bueno, vos tenés que entregar 0, y un número con 2 decimales. Este 7 puede estar arriba de ese 5 que yo te digo, como que es el que nivela. Si está por debajo, deja este número, tal cual está. Pero si este tercer número está por arriba del 5, este número obliga a que este 2 se convierta en 3. Entonces acá quedaría 3 y vos estás entregando, bueno, este número gigante de 5 decimales lo puedo redondear en 2 decimales como 0,13. ¿Está bien? Entonces vos fijate lo que pasa ahora con esta ejercitación que yo te estoy diciendo. Vos tenés 0,120 y a vos te dio por Kirchhoff 0,119. ¿Está bien? Entonces, Sí, imagínate que yo quiero redondear este número a 2 dígitos, a 2 decimales. Lo cortás ahí. Yo tengo que ver que este numerito que yo dejo afuera, que lo voy a sacar, porque hay alguien que me está pidiendo, o quiero hacer una comparación dígito a dígito, ¿sí? Quiero entregar después del decimal dos números nada más. Entonces este tercero que yo voy a dejar de lado, tengo que ver si va a interferir a que el que queda cambie de número o no. Entonces, yo lo que tengo que ver que el que voy a dejar afuera, si está por arriba del 5 o por debajo del 5. Si está por debajo del 5, si este 0 está por debajo del 5, hace que este 2 quede como está. ¿Está bien? Y si está por arriba de ese 5, hace que ese número convierta este 2 en un 3. Entonces, la pregunta es, ¿este número está por debajo del 5? Sí, es un 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Como yo tengo que entregar un número en 2 dígitos, este número, que lo voy a descartar, hace que este 2 quede como está, porque no lo va a modificar. Entonces, me queda 0,12, que fue la corriente total, ¿está bien? De tu ejercicio. Ahora, imagínate que yo quiero comparar este, y también quiero entregarlo en 2 dígitos. Lo corto ahí. Entonces, este 9, este tercer dígito que yo voy a descartar de lado, antes de descartarlo, tengo que ver si interfiere en el que tiene al lado o no. Entonces, el tema es preguntarle a este que va a quedar afuera, ¿sí? Si está por arriba del 5 o por debajo de un 5. La pregunta es, ¿este 9 está por arriba de un 5? Sí, está por arriba. Entonces, ¿qué pasa? Este número obliga a que al que está el compañero de al lado, ¿sí? Aumente un dígito. O sea, que pase. Este se retire y hace que este 1 se convierta en un 2.
Entonces, ahora, cuando yo comparo dígito a dígito, la corriente total te dio 0,12. Y la corriente por la sumatoria de las corrientes por Kirchhoff te dio prácticamente aproximadamente 0,12. Entonces, al momento de comparar, prácticamente son iguales los números. ¿Está bien? Por eso la diferencia que te da Profe, acá, 119 y 120, es una milésima de diferencia, es prácticamente ínfima. ¿Está bien? No hay prácticamente diferencia. Si vos hubieses tenido acá la sumatoria de corriente, no sé, 0, no sé, 0,9, y acá ya tenés una diferencia más, un poco más abultada. Entonces habría que ver ahí, ¿está bien? No sé si se entiende la manera de... Sí, perfecto. profe, ¿y si hay un 5? Y si hay un 5, bien ahí, ¿eh? Está bien. Si hay un 5, ponele que hay un 5 acá. Bueno, es justamente el redondeo, según el dígito que vos quieras comparar acá. Te fijás contra este, ¿está bien? Si no, si es un 5, justamente un 5, puede ser, uno lo puede hacer como hacen química, si es un 5 lo redondeas hacia arriba, ¿está bien? O hacia abajo, era según la terminación, la definición que quiera hacer uno, ¿está bien? Pero generalmente si te da 0,125, y bueno, acá es como que hay una complicación, digamos. ¿Está bien? Entonces por ahí, de repente tenés que ver el otro número, si estás muy cercano a esto, y ya comparar a milésima. Este es como que no lo puedes retirar. ¿Está bien? A menos que te digan, no, yo quiero 2 dígitos sí o sí. Entonces vos tenés que hacer 2 dígitos. Entonces este 5 tenés que compararlo con este 2 si cambia o no. ¿Está bien? Si esto es un 5, prácticamente queda como 12, 0,12. Si está justo un 5, ¿está bien? ¿Estamos? Si vos tenés, ahora, si vos tenés 51 acá, ¿sí? Porque vos tenés en cuenta que hay un 5, pero suponiendo que todos los números que siguen es un 0. Entonces sí lo dejás como 12. ¿Está bien? Ahora, imagínate que vos tenés que dejarlo en 2 dígitos, pero acá hay un 5 y acá hay un 1. Es como que ya, de alguna manera, no es un 5, es como que hay un poquito más. Entonces, esto hace que el 2 cambie a 3. No sé si se entiende, más o menos. Sí, sí, profe, ahora sí entendí. ¿Está bien? Si tenés justo acá un 5 y no hay más dígitos que simplificaste, lo dejás como 12, 0,12. Ahora, si hay un 5 y acá aparece, aunque sea un 1, es como que ya tenés un 50. ¿Se acuerdan en química como hacíamos? Que teníamos que ver el tema de la masa atómica. Te decía que si acá había un 52, ya pasabas a 12,6. Y si era 49 lo dejabas como 12, porque tenías que mandar un número entero. ¿Se acuerdan que tenían que calcular el número de neutrones? Bueno, uno definía a través de esto qué pasaba en el nivel medio. Si era superado hacia arriba, este número se redondeaba a un dígito más. Y si era 49 acá, se redondeaba un dígito menos. ¿Está bien? O quedaba como estaba. No sé si más o menos se logra entender. No sé si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe, ahora sí entendí. Joya. ¿Está bien? Era como tenían la masa atómica 12,57. Y ustedes tenían que redondear el número de masa atómica, porque al restarle el número atómico, le podía dar la cantidad de neutrones. Entonces ustedes cuando encontraban la masa atómica lo encontraban así, usted el valor. Entonces tenían que definir, si acá había 2 dígitos, vos tenías que comparar estos 2 dígitos contra 50, porque eran 2 números. Y decía, con respecto al 50, este 57, ¿está por arriba? Sí, si está por arriba, este 12 pasaba a 13. Y si acá vos tenías un 49, ese 2 dígitos 49 los comparás contra el 50, como el punto medio, 2 dígitos comparativos. Y decía, este 49 está por debajo del 50, bueno, esto lo redondeabas a 12. Y de ahí vos hacías la resta y calculabas la cantidad de neutrones que tenía un átomo. ¿Está bien? ¿Está? Pero es lindo esto también para que lo... Lástima que, bueno, hay cosas que... Pero después podemos practicar.
algo de esto aparte también si ustedes quieren, algo de redondeo, porque esto también puede aparecer. Imagínate que ustedes también tienen que aprender, porque es como que de repente sacan una cuenta, imagínense que le da 0,12345. Uno ¿qué es lo que hace? ¿Qué sé yo? Pongo todos los números. Y ponen después de la coma, ponen los 5 números o los 7 que le aparecen en la calculadora. Y uno dice, ¿y hasta dónde redondeo? Bueno, uno le pregunta al profesor hasta dónde para manejar los números. Uno dice, bueno, después de la coma utilicen números decimales que después de la coma tengan dos dígitos nada más, dos decimales. Entonces ustedes verán qué hacen con todos los demás. Redondearán esos dos dígitos a más arriba, un dígito más, o lo dejarán tal cual está. ¿Se entiende? Pero esto es muy lindo también para aprender para el tema del redondeo. Cómo hacer, ¿está bien? No sé, bueno, nada. ¿Se entendió, chicos? Más o menos, es otra parte de la matemática que está linda, pero dado los tiempos, a veces se nos complica un poco. ¿Eh? Así que bueno, nada. Somos 6, bueno. Esperemos que ya son 1:15. Bueno, vamos a arrancar un poquito. Vamos arrancando a poco. Les quería mostrar. Espera que le quería mostrar algo que encontré por acá. Les prometo que voy a hacer un circuito para mostrarles todo este tema. Y no sé si lo logran ver. Este es un ventilador de una computadora vieja. ¿Está bien? Si ustedes lo ven así colgado, bueno, tengo las dos, digamos, las dos pinzas del tester. ¿Está bien? Y está en la posición para medir la resistencia interna de este ventiladorcito. ¿Está bien? Para que, digamos, nos quede claro este tema de resistencia, porque el profesor dibuja ahí, no sé, una quebrada, y es como que de repente mucho no me queda claro el tema cuando habla de resistencia, sí pasa la corriente, pero ¿qué es eso? ¿Está bien? Entonces, a ver si logro que de alguna manera esto se entiende, se quede bien. Bueno, no tengo unas pincitas, pero quería mostrarles lo que me marcaba el tester a través de esas conexiones, ¿está bien? Es un ventilador que va conectado a 12 volts de continua, ¿está bien? Tranquilamente con una batería de auto que proporciona 12 volts de continua, prácticamente este ventiladorcito andaría. ¿Está bien? Entonces, ahí me parece que va. Bueno, no lo logro. Hoy no es mi día, no sé. Pero bueno, tranquilo. De paso hacemos tiempo que se conectan los chicos porque hay pocos. Bueno, lo vamos a poner acá. Ustedes verán acá el tester. Estoy midiendo los dos cablecitos. Y el tester le dice 8,17. ¿Está bien? Fíjense si lo ven hacia abajo, está en la posición de la escala de Ohm. Ahí aparece el símbolo de Ohm. Y está la escala de 20K. ¿Qué significa 20K? 20 kilo ohm. Entonces estoy en esa escala, que como máximo esta escala puede medir 20 kilo ohm. Ahí lo que ven en el display es 8,5355. Quiere decir que el valor de resistencia que tiene el bobinado de este motorcito, de este ventilador, ¿sí?, de una computadora de
una computadora cualquiera, ¿sí? Que refrigera la parte de la fuente de alimentación, que es la que genera calor, por eso hay que ventilarla un poco, es de 8,53 kilo ohm. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo alimento con una batería de 12 volts, porque ahí me dice, me especifica, el ventiladorcito me especifica, ustedes tienen más vista que yo, a ver, por ahí dice 12 volts, por acá, ahí, dice DC 12 B corta mayúscula, ¿está bien? Este es Direct Current, 12 volts. Quiere decir que este ventilador va a funcionar si vos le suministras una fuente en estos cables de 12 volts. Entonces, si yo le conecto los bornes de una batería, 12 volts, los dos contactos de la batería se los estoy conectando a el cablecito rojo y negro de este ventilador, que estos serían los cablecitos rojo y negro del ventilador. ¿Y cómo simulo lo que yo medí? Es un bobinadito que tiene interno para que eso se mueva, ¿está bien? Entonces va a tener una resistencia y a esos extremos de la resistencia yo le puse el tester. Le puse acá que me dio 8,53 kilo. ¿Está bien? Pero ya el bobinado interno del ventilador es una resistencia al paso de la corriente. ¿Está bien? Es un ejemplo de estos que estamos viendo acá gráficamente, que ustedes por ahí pueden darse cuenta que me van a decir, profesor, y sí, una resistencia, hablamos de ohm, qué sé yo, una fuente, calculamos la corriente, pero por ahí está bueno tener un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para ver eso, el tema de resistencia. Bueno, resistencia es cualquier cosa. ¿A qué voy cualquier cosa? Las estufas esas que son las de vela, que generan temperatura, que uno se acerca y se calienta, esa vela que se pone al rojo vivo, bueno, es todo un bobinadito así de alambre enrollado, que si uno mide entre los extremos, con este aparato en escala de ohm, va a tener un valor óhmico de resistencia, que va a ser una resistencia al paso de la corriente. ¿Está bien? Este ventilador, el bobinado interno, ¿está bien? Va a generar una resistencia al paso de la corriente. Ahora que después realice otra cosa, ese bobinado al paso de la corriente es otro tema. Pero internamente el bobinado que tiene adentro del ventiladorcito, este ventilador que les mostraba, tiene un bobinadito. Entonces tiene una resistencia. Nada más que cuando pasa corriente, yo le suministro una fuente de 12 volts y por acá está pasando una corriente, esta corriente genera un campo magnético que hace que el rotorcito, digamos, empiece a girar. ¿Está bien? Y uno de ahí, a partir de estos circuitos básicos, realiza otros, digamos, otros fines, otros objetivos. ¿Está bien? El motor de un bombeador, un motor así, motor gigante, bueno, no lo voy a traer ahora, pero esto, por ejemplo, también, esto es una soldadura eléctrica de los portones, que uno le aprieta el botón y hace tum, y uno abre. Bueno, esto también, si yo le enchufo acá 12 volts, esto se activa y esto hace que se meta para adentro y me permite abrir la puerta. Pero si yo lo mido acá, los ohm, entre estos dos bornes, me va a dar un valor determinado de resistencia al paso de la corriente. ¿Está bien? Entonces, si yo sé que esto anda con 12 volts y yo le mido cuántos ohm con el aparato tiene de resistencia, yo podría calcular cuánto es la corriente que necesita esta cerradura eléctrica para poder funcionar. ¿Se entiende? Está aplicado la ley de Ohm a cualquier cosa. ¿Está bien? Les traigo esto, un ejemplo. Bueno, ahora no tengo más por ahí. Pero la idea es esa. ¿Está bien?
Lástima que, bueno, no podemos estar, pero bueno, acuérdense que uno teniendo el aparato puede medir voltajes, corrientes, ¿está bien? Yo estoy organizando algo, a ver si puedo hacer, si en algún momento puedo hacer un video para mostrarle un poquito de práctica. Yo tenía esto para mostrarle, que esto es un voltímetro digital, y una plaqueta para armar circuitos acá. Entonces uno si pone resistencia, y le pone un cierto voltaje, y con esto puedo medir en el display el voltaje que tiene la fuente, y acá podemos ver las resistencias en paralelo, en serie, que estamos viendo acá. Y podremos hacer mediciones y eso. Pero bueno, nos tocó estar así y bueno, no nos queda otra. ¿Está bien? Pero bueno, igual para que, por más que física 2 es una lástima porque está ahí en el medio de la carrera. Pero si les puedo hacer un video para que les quede una somera idea de la aplicación, de que esto no es en vano, de que uno dice, uy, esto es teórico, porque en la práctica debe ser otra cosa. Prácticamente el corazón está plasmado acá en teoría que en la práctica. Puede haber un pequeño desfasaje en cuanto a valores, pero prácticamente es por ahí, no es que si lo hago teóricamente a mí me da cierto valor y cuando voy a la práctica me da totalmente una diferencia abismal. No es así, ¿está bien? Lo que estamos calculando acá estamos calculando de verdad. ¿Eh? Cosas de aplicaciones de la física, justamente esta rama, que es de circuitos eléctricos, ¿está bien? Resistencias en serie y en paralelo. ¿Está bien, chicos? Pero bueno, tranquilo, vamos a ir siguiendo. Bueno, vamos a borrar por acá. Unas cosas que le quería decir yo en estos circuitos que les di para hacer, era un circuito que tenía una fuente y dos resistencias. ¿Está bien? Acá tenemos el voltaje, tenemos la resistencia R1 y R2, ¿está bien? Entonces uno le calcula primero, como la fuente del voltaje está aplicado prácticamente entre los extremos de la resistencia, ahí la explicación que yo les mandaba, el voltaje que hay sobre la resistencia entre sus extremos, tanto en esta resistencia como en esta, era prácticamente el voltaje de la fuente. Ese era nuestro primer valor que calculamos, ¿está bien? Después calculamos la resistencia equivalente. Y como que yo les marqué una formulita donde, como tenían dos resistencias en paralelo, ¿cómo calculo la resistencia o el valor, o cómo esto transformo dos resistencias en una, ¿sí? De alguna manera que represente el valor ómico? O sea que yo tengo que convertir dos resistencias, tengo que transformarla en una que nosotros llamamos R total. ¿Está bien? R1 y R2. Entonces, ¿cómo lograba yo esta transformación? Bueno, había una formulita que yo les había dicho, donde uno aplicaba la R total y uno tenía que hacer una división donde arriba los dos valores ómicos de la resistencia que estaba en el circuito se multiplicaban arriba, R1 por R2, y en el denominador se sumaban, R1 más R2. ¿Está bien? Y una vez obtenido esto, nosotros podíamos este circuito prácticamente transformarlo después en un circuito simple, aquello yo llamo circuito simple, una fuente con una única resistencia. ¿Está bien? Y una vez que yo llevaba a este circuito lo llevaba a este sencillo, yo a este le podía aplicar y calcular aplicando la ley de Ohm, calcular la corriente que me iba a aparecer como corriente total en el circuito. Porque tenía el voltaje sobre esta resistencia, ya calculaba directamente la corriente que iba a salir por acá. ¿Está bien? Ahora, una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Hola, profe. Hola, ¿qué tal?
imagínense que yo tuviese ahora una fuente, un voltaje, donde acá tengo, en vez de 2 resistencias, voy a tener 3. ¿Está bien? Tengo un voltaje, y acá tengo R1, R2 y R3. ¿Está bien? Ahora tengo un circuito con 3 resistencias. Nosotros en la clase pasada y en la actividad que yo le mandé, hicimos más o menos los cálculos en base a un circuito donde hay 2 resistencias en paralelo, llamándose en paralelo aquellas 2 resistencias que sus extremos estaban unidos, los extremos de uno de las 2 resistencias estaban agarrados, unidos, y del otro lado también. No era uno a continuación de la otra, de tal manera que solamente formaban un camino para la corriente total. En este caso es como que más allá de estar agarrados de una manera, de esta disposición, hacían que el pasaje de la corriente se iba a tener que bifurcar. ¿Está bien? Ahora la pregunta del millón. Tengo un circuito con 3 resistencias. Para ustedes, ¿cuál va a ser el voltaje sobre R1, sobre R2 y sobre R3? Según lo que vimos o la actividad o el material que yo les mandé. ¿Qué les parece que va a ser? ¿Qué les parece? Díganme. ¿Cómo, profe? ¿Qué tiene que ser igual los voltajes? En, No en entendí. dos resistencias, en los circuitos que vimos con 2 resistencias, Sí. habíamos dicho que el voltaje sobre las 2 resistencias era igual al voltaje que le daba la fuente, ¿no? La fuente de alimentación. Y si ahora tengo 3 resistencias, ¿cómo va a ser el voltaje sobre cada resistencia? Yo calculo que también. ¿Eh? ¿Qué Calculo silencio? que tendrían que ser iguales también, ¿no? Distribuida también con el otro. Es claro, parecido al otro. Entonces, el voltaje en R1 va a ser el voltaje de fuente. El voltaje sobre R2 va a ser el voltaje de fuente. Y el voltaje sobre R3, en este extremo, fíjese, viene hasta acá, viene hasta acá, viene hasta acá y viene hasta acá. Es como que el voltaje de los extremos de la fuente estuviesen aplicadas sobre la R3 también. Entonces, el voltaje sobre R3 va a ser el voltaje de fuente. Muy bien. ¿Está bien? Vamos bien ahí. Vamos. Ahora, la segunda parte, para calcular, era el cálculo de R total. Pero acá tenemos un problema. Tenemos 3 resistencias. ¿Y el asunto cuál es? Que a nosotros nos dieron una fórmula donde solamente intervienen los valores de 2 resistencias. ¿A ustedes cómo se les ocurre que vamos a poder operar con estas 3 resistencias de tal manera de encontrar una representativa que la vamos a llamar R total? ¿Cómo se les Y ocurre? resolvemos esa y después con lo que sacamos resolvemos la otra. A ver, vamos. Resolvemos, es como que le ponemos un cosito dentro de un... Resolvemos R1, R2, resultado de esa, después resolvemos con la R3, que se llamaba Perfecto. Relief. Bien, ahí, ahora sí, ahora sí. Buenamente, hice una Bien, mezcla, bien. pero lo entendí. Vamos, vamos todavía. Ah, como el cosito del cosito. Claro, La cosita, ¿eh? claro, vos vas a la ferretería y le decís, no, ese cosito que va dentro del cosito porque hay un pendorchito que después hace, y no sé, hace así. Entonces el tipo como que, entonces no, ¿no? Bueno, bien, agarramos R1 y R2. O sea que vamos a tener que acá agarrar R1 por R2 sobre R1 más R2. Pero el tema es que a este cálculo yo no voy a poder llamar R total, porque todavía no hice intervenir, como bien dijeron, la R3. Así que acá le voy a tener que inventar otro nombre. Entonces uno de los nombres puede ser R equivalente. Ese no me acordaba cómo se llamaba.
Muy bien. R equivalente, lo que se te ocurra, o R, ¿está bien? O R prima, y después calcular R total. Eso como se les ocurra a ustedes. Calculan R equivalente. Este cálculo le va a dar un valor ómico. Y después sí, como bien dijeron, vamos a la R total. Y la R total, ¿qué va a entrar? Este valor ómico, que calculado de intervenir R1 y R2, va a venir acá R equivalente por, y ahora la que entra a jugar, como bien dijeron, es la otra resistencia. Va a venir R3 sobre R equivalente más R3. ¿Está bien? O sea que acá vamos a tener que hacer dos cálculos. Primero vamos a tener que hacer uno, que no va a ser la R total, va a ser como una parcial, donde intervienen estas dos resistencias, y vamos a tener un valor ómico acá. ¿Sí? Y después, este valor de la resistencia es como si esto, yo lo transformo en algo donde me va a quedar ahora estas dos resistencias, va a haber una representativa que voy a llamar R equivalente, y me va a quedar la R3. Así. Sería una vez que yo calculo esto, ¿está bien? Me queda, ¿qué pasó con la R equivalente? Y bueno, estaba R1 y R2, la transformé por una representativa que yo llamo R equivalente, que de alguna manera suprime R1 y R2. Queda esta. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo? Me queda una R equivalente, una nueva resistencia, en paralelo con una R3. Y estas dos resistencias, aplico esta formulita, donde entra en juego esta y esta, acá, y finalmente ahí sale la R total. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a aparecer luego? Va a aparecer una fuente de alimentación con una resistencia total. ¿Está bien? Donde esta R total va a salir de esto que está acá. O sea que tengo que hacer dos cálculos, no uno como lo hicieron en la actividad o en el material que yo les mandé. ¿Está bien? Van a tener que hacer un doble cálculo. ¿Por qué? Porque hay más de dos resistencias en paralelo. ¿Está bien? Si hay 4 resistencias acá, van a tener que agarrar, o pueden agarrar R1 y R2 acá, en esta fórmula, en otra fórmula R3 y R4, y después agarran esta R equivalente, llamémosla R equivalente 1, y a este cálculo de R3 y R4, R equivalente 2, y finalmente una R total donde va a entrar R equivalente 1 por R equivalente 2, dividido R equivalente 1 más R equivalente 2. ¿Está bien? Son 3 cuentitas en cascada, pero es más de lo mismo. ¿Se entiende? No. Es un poco más de cálculo, pero no le hace de dificultad al ejercicio. ¿Está bien? Fíjense que acá se encontraron con una resistencia más. Me supieron decir el voltaje, prácticamente, tranquilamente, poneme 20 resistencias en paralelo y te voy a decir que el voltaje es el mismo de fuente. Ya está, se acabó ese tema. Hago las 20, los voltajes sobre cada resistencia, el mismo voltaje de fuente, ya está. Ahora, para calcular la resistencia tengo que ir agarrando de a 2, en cascada. Y ya llegué acá, a este circuito donde tengo un voltaje y una resistencia, donde acá aplico ley de Ohm. Yo necesito calcular la corriente que pasa por el circuito, entonces yo digo, bueno, la corriente que va a ser igual. Voltaje sobre la resistencia. ¿Está bien? Como les mandé en el material. Una vez que calculo esto, ¿qué es lo que encuentro con este cálculo? La corriente total que me suministra el circuito. ¿Está bien? O sea, esta corriente total. ¿Está bien? ¿Y después qué pasa? Después en el siguiente cálculo que yo les mandé en el material, o lo que hicieron en el ejercicio, no es que encontraron la I total. Ahora llega acá la corriente, y parte de la corriente se me va a ir por la resistencia 1, parte de la corriente se me va a ir por R2, y parte de la corriente se va a ir por la resistencia 3.
Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que voy a calcular la corriente que pasa por R1, la corriente que pasa por R2 y la corriente que pasa por R3? ¿Está bien? ¿Qué es lo que hacíamos acá? ¿Se acuerdan? Yo tengo el voltaje sobre cada resistencia y el valor ohmico de cada resistencia que aparentemente lo obtenemos del circuito porque nos da como en la ilusión nos da como dato. Entonces, si tenemos voltaje, que ya lo sabemos, sobre cada resistencia, y el valor ohmico, podemos calcular que la corriente que pasa por cada una de las resistencias. ¿Está bien? En el ejercicio de las actividades, uno podía calcular la corriente que pasaba por la resistencia 1, ¿por qué? El voltaje que me suministraba la fuente, dividido el valor ohmico de la resistencia por la cual pasa la corriente. ¿Está bien? Luego, ¿cómo calculo la corriente que pasa por R2? Y va a ser el voltaje de fuente dividido el valor ohmico de la resistencia por la cual pasa la corriente. Y la corriente por R3 va a ser el voltaje dividido el valor ohmico de R3 por el cual pasa la corriente por ahí. ¿Está bien? Fíjense, esto que estoy haciendo